Jordi Puy, CEO de Unison. Muy buenos días, Jordi. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantada de charlar contigo. Decía, bueno, que está sobre la mesa, ¿no?, esa petición, esos artistas que piden, bueno, pues que se revise un poco esto. Es un productor y un músico, Tom Gray, quien está detrás de esta campaña bajo el nombre Broken Record y que propone un cambio completo en la industria musical británica. No sé si tú nos puedes explicar un poco más, ¿no?, qué es lo que sucede en Reino Unido y cuáles son las diferencias con lo que sucede, por ejemplo, aquí en España en materia de derechos de autor en las grandes plataformas de streaming. Sí, sin duda. Bueno, y muchas gracias por invitarme a estar con vosotras esta mañana. Gracias. Básicamente los tres problemas principales que ponen encima de la mesa estos autores británicos, entre ellos, como muy bien decías, Sir Paul McCartney, que no es poco, es, en primer lugar, lo que se considera una retribución insuficiente en general de derechos de autor por parte de las plataformas de streaming. Se considera que especialmente plataformas de streaming como las que son de User Generated Content, que lo llaman, que es el contenido generado por parte de los usuarios como YouTube, pagan muy poco por la utilización de la música, que al final es lo que hace que la gente vaya a sus plataformas, ¿no?, que haya esta música. Pero también está en el caso sucede en el caso de Spotify. Entonces, esto es un punto que ellos reclaman o piden que se mejore. Otro punto muy importante también es el desequilibrio entre lo que ya se está pagando a la parte de los derechos fonográficos, que son las grabaciones, y lo que reciben los autores y autoras de estas obras musicales. Porque, como sabéis, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo, ya que lo tenemos en la conversación, de Paul McCartney con John Lennon compusieron Yesterday. Ellos son los autores de esta obra, pero esta obra se ha grabado más de 3.000 veces, ¿no? Y entonces lo que sucede es que las plataformas digitales, por un tema de cómo se estructuró el negocio cuando surgió, pagan mucho más al derecho fonográfico, por tener el fonograma, que al autor y autora. Y estos autores, como el productor que promocionó la campaña, que inició la campaña en el Reino Unido, lo que reclaman también es que se equilibre y que se pague más proporcionalmente, de una manera más justa, a aquellos compositores y compositoras que, en primer lugar, son los creadores y creadores de esta música, que luego la interpretan ellos mismos o otros grupos. Y luego está la tercera pata de la reclamación, que aquí quería aclarar que ellos no reclaman la creación de un organismo de cobro único. Lo que reclaman es la creación de un organismo de mediación y de control, no tanto de cobro. Lo que vendría a ser o podría ser algo que podríamos hacer la analogía con nuestra Comisión de Propiedad Intelectual que tenemos en el Ministerio de Cultura de España, que lo que hace es esta tarea de mediación entre los titulares de derechos y los usuarios de la música. Los usuarios de la música, nosotros en el sector llamamos usuarios de la música a todas aquellas empresas que la utilizan, que pueden ser, como ahora estamos hablando, las plataformas de streaming, o podrían ser las radios, o podrían ser las televisiones, o podrían ser las grandes cadenas de supermercados que tienen música en sus establecimientos. Cuando vemos noticias de este tipo, Jordi, algunos nos planteamos, bueno, dentro del desconocimiento de cómo funcionan a lo mejor los derechos en cada país, etcétera, sí, y bueno, y también porque hemos visto también litigios, ¿no?, de algunas grandes estrellas, artistas, contra algunas plataformas o similar, porque no querían, ¿no?, poner su música ahí en ellas al considerar que lo que recibían pues no era proporcional. Pero claro, muchos nos preguntamos, ¿podría, bueno, este tipo de reclamaciones derivar en el fin de este tipo de plataformas, que al final son, bueno, para muchos ya parte de su vida, no podrían vivir sin ellas? O bueno, claro, o cuanto menos que se encareciese, ¿no?, el precio para tener acceso a ellas. Yo creo que no estamos delante de una posibilidad de que desaparecieran, porque yo creo que lo que aquí se discute o lo que se pide desde el sector de la música es que se reconozca el valor de la creatividad musical en la parte de la cadena de valor del negocio de la música,
y que se pague lo que se debe, no que se termine con esta actividad. Veíamos los informes de Goldman Sachs, uno de los analistas financieros, la empresa de análisis financiero, una de las más importantes del mundo, que prevé que la industria de la música multiplique sus ingresos por 10 en los próximos 10 años, perdón, por 2, multiplique por 2, doble en los próximos 10 años. Y esto es sobre todo gracias al streaming. Ahora estamos a punto de llegar, en 1 año o 2 años, en principio las proyecciones es que se llegará a generar lo mismo que se generaba por parte del sector de la música antes de la llegada de la piratería y del mal uso de lo digital. Con lo cual, lo que estamos delante es de una gran oportunidad para recuperar y crecer todavía más el sector de la música gracias a estas plataformas de streaming. Eso sí, si respetan un mínimo de remuneración justa. Y esto es precisamente a lo que nos dedicamos en Unison. Nosotros somos una entidad de gestión de derechos de nueva creación, de acuerdo a la nueva legislación, que ya hemos nacido en el contexto digital, y lo que hacemos es representar a nuestros clientes, que son los creadores, las creadoras, los compositores, compositoras, precisamente para que estas plataformas podamos recaudar el dinero que les corresponde de una manera rápida, ágil y además, pues lógicamente, aplicando los beneficios de las eficiencias tecnológicas a poder ofrecer mejores descuentos de administración, ¿no? Y entonces, esto yo creo que este es el camino de cara a futuro, que es asegurarnos de que los creadores y creadoras tienen la retribución que les corresponde por parte de las plataformas digitales, y que esto permite que crezcamos todos como sector, tanto los creadores como las plataformas, como los intermediarios necesarios, y que al final esto permita que los fans, en el cual yo también me incluyo, soy un amante apasionado de la música, como casi seguro todos los oyentes y las oyentes del programa, y asegurar que podemos seguir disfrutando de la música. El problema es que si no hay una remuneración, como decía Sir Paul McCartney, él no tiene problemas de dinero, pero él hablaba de los nuevos autores y autoras, y decía, oigan, si no tienen una remuneración mínima para poder vivir, van a dejar de componer música, y al final de toda la cadena, quien va a salir más perjudicado es la sociedad en sí, porque no vamos a tener las creaciones de estos compositores y compositoras, y al final va a bajar la calidad de la música porque no va a haber la posibilidad de dedicarse profesionalmente a ello. Desde luego. Además, ahora también ha cambiado mucho el mundo de la música, ¿no? La industria musical, porque antes se esperaba a que se sacase un disco, pero es que ahora estamos acostumbrados ya a que no tenemos que esperar para escuchar las 12, 14 canciones de un nuevo disco, pues 1 año y medio, 2 años, sino que los artistas van sacando temas, ¿no? A lo largo del año, y precisamente también gracias en parte a estas plataformas, ¿no? Entonces, quiero decir que, como bien decías, también está beneficiando de alguna manera la producción musical. Sí, y lo vemos en todas las fases de desarrollo artístico, desde los recientes números 1 en España, como el madrileño, ¿no? El disco de Zetangana, que él ya dio píldoras de canciones que iba sacando antes de sacar todo el disco, la Rosalía, pero también lo hacen todos los artistas independientes. Pues cuando estamos aquí o en Barcelona o en Madrid y vemos a los artistas y las compositoras y compositores y artistas que suben, que vemos que hacen también este tipo de trabajo, yo qué sé, lo estamos viendo en un montón de artistas. Ahora mismo, esta mañana, estaba escuchándome un release de Nuria Graham, una cantante, pues, que ha hecho esto también, ¿no? Avanzar a algún single de cara a sacar el álbum entero más adelante. Y yo creo que esto nos abre, pues, las posibilidades, y algunos que a veces, pues, somos un poco románticos, ¿no? Y nos acordamos de la época del álbum y de cuando esperabas el álbum entero y tal. Bueno, también tenemos la posibilidad de disfrutar de los álbums enteros, pero luego también hay toda la nueva generación de fans de música, de amantes de la música, que han crecido en un contexto distinto, donde la inmediatez reina y prima, y entonces para dar respuesta a sus patrones de modo de vida, pues también ahora hay
digamos, un protocolo de sacar música mucho más a menudo y no en el formato de álbum, sino en el formato de canción, que esto es algo que ya viene sucediendo desde la última década, digamos. Jordi, ya para terminar vamos a hablar un poquito de Unison porque echáis mano de la tecnología blockchain también para el tema de los derechos de autor. Cuéntanos un poco cómo funciona. Sí, es una de las tecnologías que utilizamos y la tecnología blockchain nosotros la utilizamos para hacer un registro de la propiedad de obra descentralizado y lo hacemos con nuestros partners tecnológicos por la parte de blockchain que son Verify Media, una empresa de Estados Unidos. Y básicamente lo que intentamos solucionar con la tecnología blockchain es que no sea posible no identificar quién es el propietario o propietaria, el autor o autora de una obra en un momento determinado del tiempo, para saber siempre a quién hay que pagar el dinero que se recauda. Y esta es una de las tecnologías que utilizamos. Otras tecnologías que utilizamos son las de monitorización de uso de obra con nuestro partner BEMAT, una empresa española líder en el mundo en hacer reportes de uso, ¿no? En escuchar a las radios, a las televisiones y dar reportes. Luego tenemos nuestra tecnología propia que hemos desarrollado de gestión de catálogos editoriales y de derechos de autor, que es puntera en el mundo. Y sí, de hecho, bueno, somos la primera entidad de gestión del mundo que ya se creó compatible con tecnología blockchain desde su nacimiento. Y eso, pues, bueno, tiene su valor, lógicamente. Es con el objetivo siempre último que rige todo lo que hacemos en Unison, que es dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, que son precisamente esos creadores, esas creadoras, las editoriales musicales que les representan y intentar poner nuestro grano de arena trabajando muy duro para que se les remunere como es debido y que puedan continuar componiendo esta música que nos emociona a todos y a todas cada día, ¿no? Pues Jordi Puy, CEO de Unison, muchas gracias por habernos acompañado. A ver si se escuchan, ¿no?, esas voces, porque como tú apuntabas, al final de lo que se trata es de que aquellas personas que están empezando en la música, aquellos artistas que empiezan en este camino, pues no se desanimen y puedan continuar creando y puedan continuar viviendo de ello, porque si no, bueno, pues un mundo sin músico, qué triste sería, ¿no? Absolutamente. Y esto con un mínimo de distribución un poco más equitativa de lo que se genera, yo creo que es posible y que vamos a llegar ahí. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Gracias a ti, Jordi. Un saludo, buen día. Un saludo, buen día. Hasta luego.